Me equivoqué, díganlo. Disculpen, por favor, dijo Nino con una voz un poco alterada, mientras movía las manos nerviosamente para pedir perdón. Aclaro yo, añadió la joven, frunciendo el ceño con una expresión de preocupación. Estoy seguro de que no fue un error en sí mismo. Más bien, es como si se les hubiera escapado por accidente o por una equivocación involuntaria, respondió Kaiser con tranquilidad, manteniendo su compostura a pesar de la situación. Y en estos momentos, necesito que me den una explicación clara sobre esas palabras y el por qué afirman que dicha señora comparte mi mismo apellido, agregó el joven, inclinándose ligeramente hacia adelante mientras observaba a cada una de las hermanas con atención. Hay miles de personas en el mundo que tienen el mismo apellido y no guardan ningún tipo de parentesco entre sí, trató de excusar Yotsuba, sonriendo de forma nerviosa mientras intentaba aminorar la tensión del momento. Pero de todas formas, aclarar algo de esa manera tan directa y expresiva simplemente no me hace creer que se trate de una persona aleatoria o desconocida, argumentó Kaiser, cruciendo los brazos con firmeza. Kaiser, te lo explicaremos con mucho gusto, pero mejor hagámoslo en nuestro apartamento. Aquí no es un lugar adecuado para discutir temas tan delicados, aclaró Miku, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie estuviera escuchando la conversación. Tienes razón, tiene más sentido hablar en un lugar privado. Vámonos a vuestro apartamento, apoyó Kaiser, asintiendo con la cabeza mientras se preparaba para seguir al grupo. El conjunto se dirigió hacia el departamento de las hermanas Nakano, y mientras caminaban por las calles pavimentadas de la ciudad, el ambiente entre las chicas era notablemente tenso. Cada una mantenía sus pensamientos en silencio, evitando intercambiar miradas. Sin embargo, para Kaiser el ambiente era completamente tranquilo, y lo único que deseaba saber era qué tenían en mente las hermanas. Al principio, intentó sobrepensar cada detalle y deducir sus intenciones, analizando su lenguaje corporal y sus gestos, pero al final concluyó que lo mejor sería dejar que el asunto se resolviera de manera natural, sin presionar a nadie. Al llegar al departamento, Kaiser dejó su mochila en el perchero de la entrada, donde ya colgaba su uniforme del equipo deportivo y sus tenis bien cuidados. Y bien, ya pueden empezar a contarme todo lo que saben, aclaró Kaiser, ofreciendo la mesa del comedor como sitio cómodo para sentarse y hablar. Las chicas asintieron con nerviosismo y se sentaron alrededor de la mesa, mientras Kaiser también tomaba su asiento frente a ellas, esperando pacientemente la explicación. Kaiser notó la tensión que se respiraba en el ambiente y dio un largo suspiro antes de empezar a hablar. Si creen que estoy enojado o algo por el estilo, pueden estar seguras de que no lo estoy. Hablen con calma, sin prisas. Lo único que quiero saber es qué piensan acerca de dicha señora y por qué sospechan que está relacionada conmigo, dijo con una voz cálida y comprensiva. Su apellido fue una de las primeras cosas por las cuales creemos que tiene una relación contigo, habló primero Miku, cruzando sus manos sobre la mesa mientras intentaba mantener la compostura. ¿De qué tipo de relación estamos hablando? ¿Se trata de un vínculo de sangre? Preguntó Kaiser con tranquilidad, aunque en su interior empezaba a sentir una ligera intranquilidad. Creemos que tartamudeó Miku, antes de que Nino interrumpiera para completar sus palabras. Es tu madre, dijo la joven con firmeza, mirando directamente a los ojos de Kaiser. Por breves momentos, la calma y la serenidad que siempre caracterizaban a Kaiser se rompieron de golpe. Las hermanas Nakano notaron cómo su expresión cambiaba de inmediato, mostrando una mezcla de sorpresa y desconcierto. Mi madre, dijo Kaiser pensando en voz alta, mientras sus ojos se abrían de par en par y su rostro reflejaba una profunda melancolía. Las chicas se quedaron sorprendidas por su reacción. No esperaban que la tranquila aura que siempre emanaba de él desapareciera tan rápidamente, ni que pronunciara aquellas palabras con un tono tan cargado de emoción. Sin embargo, en ese instante, Kaiser apretó los puños con fuerza bajo la mesa, sintiendo como la furia empezaba a invadir su cuerpo al recordar a su padre y, por derivación, a aquella persona que lo abandonó con aquel monstruo desde el principio. Kaiser, dijeron las hermanas al mismo tiempo, moviéndose hacia él para sacarlo de sus pensamientos oscuros. No sabemos por lo que hayas pasado, pero queremos ayudarte, empezó Ichika con suavidad, antes de que Kaiser la interrumpiera con firmeza. No hablemos de eso ahora.
Ustedes explíquenme su teoría completa, por favor, cortó Kaiser, cerrando los ojos por un instante para recuperar la compostura. Creemos que ella es tu madre porque, primero que nada, su apellido. Cuando se presentó en el evento, solo dijo su nombre, algo que tú mismo notaste. Fue como si ya te conociera de antes. Esta teoría la teníamos en mente desde hace días, pero después de que ella no mencionara su apellido en público, nos dio otro detalle importante. Su apariencia física es muy similar a la tuya. Parecen como si fueran madre e hijo, explicó Miku con tranquilidad, intentando transmitir toda la información de manera clara y ordenada. Si estuviera en su lugar, posiblemente pensaría lo mismo. Sin embargo, empezó Kaiser, antes de que Ichika intentara completar su frase. «Ella no es tu madre, ¿verdad?», preguntó con delicadeza, observando la expresión de Kaiser con preocupación. «Ni yo mismo sé si dicha señora es mi madre o no», aclaró Kaiser, bajando la mirada hacia la mesa mientras movía sus dedos con nerviosismo. «Ah, ¿a qué te refieres? ¿Acaso no conoces a tu madre?», preguntó Itsuki con sorpresa, abriendo los ojos de par en par. «Mi vida ha sido muy dura, más de lo que ustedes se pueden imaginar. Por el momento, no quiero dar muchos detalles al respecto, pero la verdad es que nunca la conocí. Nunca supe cómo es, ni dónde está», explicó Kaiser con una voz baja, mientras las chicas se quedaban calladas por un breve instante, sorprendidas por su confesión. «Y por las pistas que me han dado y por su propia idea, es posible que ella sea mi», no pudo completar la frase, al abrir los ojos de golpe y cubrirse la cara con la mano ante la magnitud de la idea que acababa de cruzar por su mente. «Me dije a mí mismo que el pasado ya no me alcanzaría, pero aquí está, ¡qué mierda! Una anomalía del pasado ha llegado hasta mí, hasta este punto de mi vida», pensó Kaiser, sintiendo como el peso de sus recuerdos volvía a aplastarlo. Kaiser se levantó bruscamente de la mesa y se dirigió a una de las ventanas del apartamento, viendo cómo el sol se ocultaba por completo entre los edificios, pintando el cielo de tonos anaranjados y rojizos. Las chicas también se levantaron de la mesa y se acercaron a él, observando su espalda mientras miraba hacia afuera en silencio. «Kaiser, ¿o podemos llamarte Michael?», preguntó Ichika con suavidad, mientras el joven abría los ojos de golpe, aunque las chicas no lo notaron. Después de unos segundos de reflexión, asintió con la cabeza sin decir nada. «Puedes confiar en nosotras, sabes perfectamente que no usaríamos dicha información o situación para nuestro beneficio. Todo lo hacemos por ti y para tu bienestar», habló Ichika, colocando una mano sobre su hombro con cariño. «Déjanos ayudarte, ya nos has ayudado demasiado de forma desinteresada. Ahora es nuestro turno. Déjanos hacer el resto nosotros», dijo Mino, acercándose un poco más para mostrar su apoyo. «Déjanos devolverte el favor, Michael», agregó Itsuki, sonriendo con ternura. «Podemos ser unas tontas a veces, yo la primera de todas, pero somos seres humanos y podemos entendernos, podemos entenderte a ti, con tus miedos y tus dolores», dijo Yotsuba, con la voz cargada de emoción. «Desde pequeño fui repudiado, odiado y maltratado. No por la sociedad, ni por personas ajenas a mí, sino por mi propio padre, Frederick. Respiré un aire que no era para mí, recibí una atención que nunca fue mía. Nunca se me permitió soñar con nada, ni tener aspiraciones propias. Mi madre nunca la conocí, así que me tocó deducir que me abandonó. ¿Quién la juzgaría? Yo también hubiera hecho lo mismo con tal de no estar con ese bastardo», empezó a contar Kaiser, mientras las chicas lo escuchaban en silencio, sin interrumpirlo. «Viví con el deseo de salir de esa pocilga, de ese lugar donde solo existía el dolor y el desprecio. Fue un sueño, un deseo profundo de sentirme humano, de sentir de alguna manera el amor y las emociones que todos los demás parecían experimentar. Hasta que un día conocí a unas pequeñas niñas hermanas, 5 en total. Las conocí de pura suerte el día de mi cumpleaños, el 24 de diciembre, hace casi 25 años. Por esa única vez en mi vida, logré experimentar una sensación inexplicable, algo que me hizo sentir vivo por primera vez. Sin embargo, me perdí en el camino. Pasaron varios sucesos que me llevaron al fútbol y que hicieron que mi realidad se distorsionara. Empecé a creer que la única manera de sentirme humano era hacer sentir miseria a los jóvenes talentos del mundo, hacerlos sentir lo único que mi padre me enseñó, que son escoria, como él siempre me hizo sentir a mí,
Continuó, con la voz un poco más fuerte mientras las lágrimas empezaban a acumularse en sus ojos. Me encerré en una cápsula de confort, una zona donde no me sentía atacado y donde no podía volver a ser aquel niño de aquella tragedia. Pero cuando esa cápsula colapsó, me vi obligado a abandonar mi orgullo y mi soberbia para poder avanzar en mi camino de convertirme en el mejor del mundo. Fue entonces cuando descubrí que podía prosperar incluso con restricciones, y que podía lograr ser amado por alguien, concluyó Kaiser, bajando la cabeza con emoción mientras las hermanas lo observaban con ternura. Las chicas escucharon cada palabra con la máxima atención, y cuando Kaiser llegó a la parte en la que contó que conocía a 5 chicas cuando era niño, no quedó la menor duda en sus mentes. Michael Kaiser era aquel niño que habían conocido hace años, cuando todas eran pequeñas. Aquella misma persona que las había ayudado tanto en los últimos tiempos, la misma que hacía que algunas de las hermanas sintieran una sensación especial que ahora por fin comprendían completamente. Siempre busqué construir una identidad propia, una que no me hiciera volver a ser el mismo niño de aquellos días oscuros. Y creo que al final sí pude encontrarla, logré sentirme como alguien nuevo, continuó Kaiser, con la voz un poco entrecortada. Sin embargo, ahora con esta nueva anomalía en mi vida, no sé qué hacer. Siento que estoy cayendo otra vez en aquel hoyo profundo, demostrando que aún no he superado todo del todo, y que me falta una última pieza para completar mi historia, confesó, mirando al suelo con una expresión cargada de pesar. Kaiser se volteó lentamente hacia las hermanas con los ojos cerrados, y cuando finalmente los abrió, las chicas pudieron ver claramente a aquel niño lastimado que llevaba dentro. Estaba ahí, frente a ellas, con la máscara de fortaleza que siempre había usado completamente destruida por las adversidades que la vida le había impuesto. Espera, Kaiser, eso significa que tú eres. Tartamudeó Ichika, incapaz de terminar la frase mientras la sorpresa invadía su rostro. Hubo un gran silencio en el cuarto, cargado del impacto de la historia de Michael y la revelación que las hermanas habían anhelado durante tanto tiempo. Cada una procesaba la información, conectando los puntos de sus propios recuerdos con las palabras que acababan de escuchar. Sí, soy aquel niño que conocieron en el pasado, confirmó Kaiser con firmeza, levantando la cabeza para mirarlas a todas a la vez. Soy aquel pequeño que llevaba consigo un balón de fútbol diminuto, aquel niño lastimado y solo a quien ustedes le devolvieron la luz en un momento en el que ya no tenía esperanzas. Ustedes me hicieron recordar que podía tener sueños nuevos y reconstruir mi ego roto, dijo, con la voz llena de emoción. En ese instante, el ambiente del apartamento cambió radicalmente. La tensión anterior dio paso a una mezcla de nostalgia, cariño y emoción tan intensa que las 5 hermanas, sin previo aviso, corrieron hacia Kaiser con total decisión. En ese preciso momento, cosas como la vergüenza o la timidez quedaron completamente irrelevantes. Lo único que predominó fue la fuerza de sus sentimientos, suficiente para que todas lo abrazaran en un grupo cálido y protector. Kaiser se quedó sorprendido al principio, se tensó por la inesperada cercanía física, ya que nunca antes había sentido un cariño tan puro por parte de nadie más. Sin embargo, después de unos segundos, Kaiser se relajó en el abrazo grupal, sintiendo una sensación familiar que siempre había experimentado con las hermanas, pero en ese momento era más fuerte y profunda que en cualquier otra ocasión. Para todos ellos, cosas como el tiempo, la realidad y el espacio se volvieron irrelevantes. Solo existían el aquí y el ahora, unidos por un vínculo que transcurría desde su infancia hasta el presente. Los ojos de Kaiser se llenaron de lágrimas que los hicieron lucir cristalinos por breves momentos, pero antes de que él pudiera limpiarlos para que nadie las viera, Miku se adelantó y lo secó con suavidad con un pañuelo que sacó de su blusa, oprimiendo ligeramente su mejilla con cariño. Déjanos secar esas heridas del pasado, Michael, dijo Miku con voz suave pero firme, mirándolo directamente a los ojos. Nadie merece pasar por una vida tan dura como la que tú has vivido, pero lo que sí merece todo el mundo es sentirse amado, protegido y comprendido, concluyó, mientras las demás hermanas asintían en señal de acuerdo, aún abrazándolo con fuerza. Cambio de escena. Oye, Isagi, llamó la atención de Go Jinpachi, mirando al joven jugador que se encontraba frente a él. ¿Crees que exista eso que llaman Dios del fútbol? Preguntó con un tono serio. ¿Te refieres a personas como Zico o Maradona? ¿A esas leyendas que marcaron la historia del deporte?
respondió Isagi Yoichi, girándose para enfrentar a su mentor con curiosidad. No, negó Ego con la cabeza, moviendo su mano con firmeza para enfatizar sus palabras. No hablo de leyendas que alcanzaron la cúspide del éxito deportivo. Sí, son grandes, pero me refiero a algo más profundo, algo menos científico y más trascendental, explicó, mientras sus ojos mostraban una mezcla de nostalgia y convicción. Algo que no se puede ver con los ojos desnudos, pero que se puede sentir en cada movimiento, en cada jugada perfecta, añadió, mirando hacia el techo como si estuviera recordando un momento lejano. No entiendo muy bien a qué te refieres, admitió Isagi con sinceridad, frunciendo el ceño mientras intentaba seguir la lógica de su mentor. Después de todo, alguien tan lógico como usted, Ego-san, que siempre habla de datos, estrategias y cálculos matemáticos, verlo hablar de estas cosas realmente me sorprende, comentó el joven jugador, cruzando los brazos con una expresión de confusión. Es el resultado de llevar tus pensamientos y tu esfuerzo al límite absoluto, comenzó a explicar Ego, acercándose un poco más a Isagi. Donde tu cuerpo y tu mente se sincronizan por completo, como si fueran una sola entidad. En ese estado, el entorno, la suerte, absolutamente todo lo que te rodea se mueve tal y como tú lo deseas, continuó, con la voz cargada de emoción. Es como si algo parecido al destino, aunque no esté bajo tu control directo, te guía en cada paso, en cada decisión que tomas en el campo, añadió, cerrando los ojos por un instante para revivir aquel recuerdo. Durante mi época como jugador profesional, llegué a experimentarlo una sola vez en toda mi carrera, reveló, abriendo los ojos de golpe mientras su mirada se perdía en el pasado. Duró exactamente 7 minutos. Ni antes ni después logré volver a alcanzar ese estado. Solo en aquel breve lapso de tiempo todo se alineó a mi favor, contó, mientras Isagi lo escuchaba atento, sin perder ni una sola palabra. Mi rendimiento en ese corto periodo fue tan extraordinario que no encontré otra explicación que la de pensar que una fuerza invisible me eligió para ese momento único, afirmó Ego con convicción. ¿Se refiere a la ecuación de la suerte o al estado flow que siempre mencionas en nuestras sesiones de entrenamiento? Preguntó Isagi, intentando relacionar la historia con los conocimientos que había adquirido en Blue Lock. No exactamente, negó Ego con la cabeza. Dichas ecuaciones las creé intentando volver a experimentar ese estado. Son solo derivaciones, aproximaciones científicas a algo que va más allá de lo que la mente humana puede comprender completamente, explicó. Y es aquí donde te pregunto de nuevo, ¿crees en el dios del fútbol? Si esa fuerza invisible que moviliza todo a tu favor es obra de algún poder superior, preguntó de nuevo, fijando su mirada en los ojos de Isagi. Si esa fuerza invisible es gracias a un dios, entonces probablemente exista, respondió Isagi después de unos segundos de reflexión. He conocido a Bachira apenas entré a Blue Lock. Su conexión con el balón es algo que parece salir de otro mundo, comenzó a contar. Y en el partido contra la selección sub-20 japonesa, cuando quedaba poco tiempo para que acabara el encuentro y el balón cayó justo a mis pies, sentí como todo se movía a mi alrededor, como si el campo entero estuviera diseñado para que yo anotara ese gol, añadió, con la voz un poco más fuerte mientras revivía aquel momento crucial. Pero si hablamos de términos de rendimiento individual, fuera de mí mismo, Michael Kaiser en el partido contra Costa Rica, mencionó Isagi, frunciendo el ceño mientras recordaba las imágenes del encuentro. La anotación que hizo, y la clase de cada uno de sus remates durante todo el partido, va más allá de cualquier explicación lógica. Es como si una fuerza rompiera con todos los estándares que puede otorgar el estado flow. Fue como si el flow y la suerte en esa última jugada se fusionaran y sincronizaran por completo, y en ese instante, Kaiser alcanzó precisamente ese estado que tú describes, concluyó Isagi, con una expresión de admiración y determinación. Sabía que llegaríamos a dicha conclusión, dijo Ego con una leve sonrisa en sus labios. ¿No crees que él encontró un camino hacia la evolución que va más allá de cualquier otro jugador que haya conocido en mi vida? Agregó, mirando a Isagi con interés. Sí, ha evolucionado demasiado rápido. Su progreso en estos últimos meses es simplemente impresionante, admitió Isagi, asintiendo con la cabeza. Pero, Ego-san, ¿cómo eras tú en tu época como jugador? Preguntó el joven, mostrando su curiosidad por la historia de su mentor.
Tenía muchas ideas innovadoras, era un pensador creativo y soñador como tú, respondió Ego, con una sonrisa nostálgica. Me gustaba explorar nuevas formas de jugar, de entender el balón y el campo de manera diferente a los demás, añadió. ¿Y por qué decidiste abandonar el fútbol? Preguntó Isagi, con una voz más baja, interesado en conocer la razón detrás de la retirada de su mentor. Cuando me di cuenta de que el dios del fútbol no volvería a elegirme nunca más, respondió Ego, bajando la mirada por un instante antes de volver a fijarla en Isagi. No vi sentido en seguir luchando si ya no podía alcanzar ese nivel supremo que había experimentado una vez. Así que decidí retirarme y dedicarme a formar a jugadores que sí pudieran llegar más allá de mis límites, explicó con sinceridad. En fin, la conversación debió haber acabado hace mucho tiempo. Ya es hora de que volvamos a nuestros respectivos quehaceres, concluyó Ego, dándose la vuelta para marcharse por donde ellos habían entrado al balcón de Blue Lock. Espera, Ego Jinpachi. Llamó Isagi con firmeza, haciendo que su mentor se detuviera y girara ligeramente la cabeza para escucharlo. Quiero que recuerdes bien esto. Yo iré a la cima del fútbol mundial, iré hasta encontrarme con ese dios del fútbol que mencionas. Y si tengo que enfrentarme a él, a Michael Kaiser, para lograrlo, no dudes de que acabaré con él, con tal de convertirme en el mejor del mundo, declaró Isagi con una voz llena de determinación, apretando los puños con fuerza. Sí, Isagi Yoichi, ve y lucha por ello. Espero de verdad que lo logres, pensó Ego mientras se alejaba, con una leve sonrisa en sus labios y una mirada llena de esperanza hacia el futuro del joven jugador. Fin de capítulo.